Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte que iba a padecer. La gente replicó: la Escritura nos dice que el Mesías seguirá aquí para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó: todavía les queda un rato de luz. Caminen mientras tienen luz, antes que les sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras haya luz, fíense de la luz, para que sean hijos de la luz. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando en este viernes, primer viernes de mes, primer 3 de mayo, viernes de la quinta semana del tiempo de Pascua, la fiesta de la glorificación o de la exaltación, de la veneración de la Santa Cruz. Tiene distintos nombres. Uno puede muy fácilmente caer en la trampa de creer
que ya penetró en el misterio de la cruz. Probablemente la mayoría de nosotros aquí, si se nos pregunta, ¿entendemos el misterio de la cruz? Probablemente diremos sí. Claro, allí murió Jesús, allí el Señor manifestó su amor, y eso es muy fácil de entender, pero muy difícil, diríamos, de encarnar, de asumir. Se queda en la superficie. Voy a hacerles una explicación un poco extraña para algunos de ustedes, usando unos términos neurológicos para estudiar el cerebro. Se queda en la corteza cerebral. Y la corteza cerebral es lo más externo que hay en el cerebro. Pero en el cerebro también hay zonas muy profundas. Y también ahí hay, diríamos, neuronas. Ni siquiera esas neuronas llegan, por una razón muy sencilla. Porque en la corteza se mueve la dimensión racional, cognitiva, que nos sirve para la relación, enseñan las ciencias neurológicas, para el mundo de relación. Pero esa es una visión, diríamos, superficial e insuficiente, porque la relación, y hemos estado hablando de eso estos últimos días, la relación primordial es con Dios. Y se ha manifestado en Jesucristo, y se ha hecho plena en el corazón abierto de Jesucristo por la lanza del soldado en la cruz. Y nosotros tenemos un corazón cerrado, un corazón de piedra, porque somos pecadores y por eso es que tenemos una y otra vez que recordarnos, es decir, que vuelva. Recordar significa volver al corazón, recorde, no a la memoria, sino al corazón, que nosotros necesitamos ser curados, ser sanados, para que podamos ser levantados. Y para eso el Señor aceptó ser levantado. La expresión ser levantado para los judíos era una expresión que claramente hacía referencia a la cruz. Era una manera de referirse a la cruz, porque claro, la cruz, como la conocemos, es, diríamos, el perfeccionamiento tecnológico de la tortura que desarrollaron los romanos para, entre comillas, hacer justicia y para que ellos puedan, entre comillas, tener paz. Pero ni esa justicia ni esa paz es la de Dios. Existía antes también la idea de ser levantado, porque antes de los romanos también había torturas y torturaban también atando, amarrando a las personas a un madero, también los levantaban. El objeto era que toda la gente viera el sufrimiento, viera el dolor, se horrorizara, se espantara del dolor del sufrimiento, para que no se atrevieran a desobedecer la ley de los imperios de esa época. Y diríamos también, porque eso sigue siendo usado, los imperios de hoy. Es la noción, diríamos, del ojo que todo lo ve, del panóptico se dice también. Pero en Jesucristo es distinto, es nuevo, porque el Señor ha sido elevado en alto, no para exhibir su dolor, como tal vez uno pudiera en una primera mirada cognitiva creer,
El Señor no hace alarde de su dolor. El Señor no nos asusta con su dolor y con el temor de venganza. El Señor en la cruz lo que está haciendo es manifestando su amor, su misericordia, su perdón y su compasión. Porque Él en un instante pudo bajar de la cruz, Él en un instante pudo destruir a todos los que lo crucificaban. Pero Él lo que hizo fue manifestar el amor, el perdón, la misericordia por todos nosotros. Tanto amó al Dios al mundo que envió a su Hijo. Y entonces nosotros volvemos a Jesucristo, no porque nos duele cuánto dolor le produjimos, sino por cuánto amor se nos da y nosotros, qué duro nuestro corazón, que no podemos corresponder ese amor amando como Él nos ama. Ese es el dolor que produce el amor. Uno, como dice Santa Teresa de Calcuta, ama hasta que duela. Eso no es por el cansancio del servicio, sino porque nosotros, recibiendo el amor de Dios, nos damos cuenta que nosotros no sabemos amar. Pero a veces uno quiere la cruz como adorno, la cruz como objeto, la cruz es medicina de amor. Y ese amor cura, ese amor perdona, ese amor sana, ese amor da vida, ese amor vence a la muerte. Y por eso es que se necesita esta fiesta. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que necesitamos entrar en ese corazón para entender el misterio de la cruz. Y entonces por eso es que nosotros celebramos, veneramos la cruz gloriosa. Todos nosotros, lo comentábamos en días pasados, experimentamos las relaciones equívocas que tenemos con otras criaturas humanas y con nosotros mismos porque no recibimos el amor de Dios. Y no vamos a recibir el amor de Dios si es que nosotros no nos acercamos a ese manantial de amor que sigue abierto. Porque el corazón de Cristo resucitado sigue abierto. El Señor lo dice de otra manera, ya en el capítulo 10 de San Juan lo contemplábamos, el cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor. El Señor dice: yo soy la puerta. La puerta es su corazón abierto. Y desde allí nos llama de nuestro encierro para que nosotros, caminando con Él, podamos ser libres de todo lo que nos impide amar. Eso es ser de Cristo, eso es escuchar a Cristo y eso es seguir a Cristo. No es hacer cosas, no es ni siquiera aprendernos cosas, es amar. Lo seguimos para amar como Él nos ama, pero como no podemos, porque somos tierra reseca, Él en esa tierra árida, Él ha acampado. Y Él se convierte en fuente de amor. No nosotros, ni ninguna criatura humana. San Pablo por eso dice en este pasaje de la carta a los Gálatas, es uno de los momentos, diríamos, de mayor purificación, diría, que tuvo el apóstol San Pablo.
Porque el apóstol San Pablo está cabalgando entre la ley y la nueva ley, entre el régimen de la ley y el régimen de la gracia. Y los judaizantes, que eran como él hasta muy poco tiempo antes, enseñaban que había que cumplir rigurosamente la ley antes de ser cristianos y que había que circuncidarse. Y entonces él va a los Gálatas, les enseña el amor, pero luego de él vienen otros y le dicen a la gente que se tienen que circuncidar, les dice insensatos Gálatas. Y luego ya no tiene palabras para seguir diciendo, y entonces les habla de la cruz de Cristo, que es lo único que nos puede purificar. Somos purificados en la sangre del Cordero, de la caída, luego del nuevo nacimiento, porque nosotros traicionamos al Señor que está en nosotros. Es decir, cuando pecamos, en primer lugar nos dañamos a nosotros mismos, nos alejamos del amor de Dios y apartamos a los demás. Y el engaño cognitivo viene culpar a los demás de lo que nos pasa, o creer que nosotros somos mejores que los demás, y así nos escondemos del Señor en su presencia, como aparecía ya desde el Génesis, con Adán y Eva, escuchan la voz del Señor y se esconden, y nos convertimos, nuestro corazón se convierte en cueva de bandidos, que no logran aceptar el misterio de amor y se escandalizan, y entonces se la pasan viendo las miserias y los defectos de los demás. Y entonces se disfrazan, es la levadura de los fariseos. En el fondo van a, como vemos en este pasaje, capítulo 12, ya luego de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, luego de la higuera seca que no da fruto, el Señor va al templo y lo acosa y lo hostiliza y no entiende porque ya no tienen tanta luz. Y en el libro del Apocalipsis, el Señor le dirá a la iglesia de Éfeso que recuerde el amor primero, porque si no les va a ser retirado el candelabro, la menorá, la luz. Es decir, no amar hace que perdamos la fe, hace que adulteremos la fe, hace que adulteremos la esperanza. Y una manera de adulterar la fe es creer que es pura doctrina y no es darnos cuenta que es Dios en nosotros, pero que esta vez lo estamos crucificando en nuestra carne, que está unida a la de Él desde el bautismo, porque no queremos amar, porque no acogemos su amor, y nuestro egoísmo y nuestro orgullo gigantesco hace que nuestra fe esté oscurecida. Por eso necesitamos conversión. Y en esa relación nueva con el Señor, acercarnos a Él. Y entonces eso nos quitará los figuretismos, el buscar las opiniones y la aprobación de las criaturas humanas que están tan confundidas como nosotros. Y nos daremos cuenta que la cruz es un juicio. Y dámosle al Señor que esa cruz bendita nos cure,
nos sane y nosotros vayamos humildemente hacia el altar de la cruz donde Jesucristo nos espera, con los brazos abiertos, pero con las manos y los pies clavados, porque Él ha acampado en nosotros. Es como una tienda. Cuando hacían las tiendas, los israelitas clavaban la tierra y el Señor acepta que nosotros lo crucifiquemos en nuestro corazón, para que su corazón abierto perfore esa piedra que nosotros usamos para lanzar contra los demás, porque no queremos amar como el Señor nos ama. Que nuestra Madre Santísima, San José, los santos apóstoles Felipe y Santiago y la multitud de santos en el cielo nos ayuden para que seamos liberados de esa trampa de la que no queremos salir. Que así sea.